Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con la enseñanza para ustedes. Vamos a entonar un himno. Se va a estar pasando acá atrás en la pantalla para que ustedes puedan entonarlo y puedan ver la letra. Piensen en la letra, de verdad. Es muy bonito ese himno y tiene que ver con lo que vamos a ver y lo que vimos la clase pasada. Es el himno 378, un sacrificio vivo. Has buscado la paz y divinos olas y deseas que crezca tu fe, pero es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda tu así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. Para andar con Jesús y gozarte en la luz y vivir libre de la maldad. Lleva presto al altar para sacrificar lo que tengas a su voluntad. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. No podremos saber ni por gracia tener la dulzura de su bendición, de colmarnos de amor del bendito Señor, sin rendirnos en consagración. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar, y verás lo que es el sentarte a sus pies cuando traigas tu todo al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor.
Muchas gracias, jóvenes. Vamos a ir a Romanos 12. Ese himno trae dos preguntas y quisiera hacértelas ahorita. Dice ahí, ¿te has puesto en el santo altar de tu Dios? La pregunta es si te has puesto en ese altar, y ahorita lo vamos a ver. Y la otra es, ¿te has entregado al Señor? Esa es una pregunta que necesitas hacerte. Romanos 12. Jóvenes, quisiera agradecerles. Hemos estado orando por ustedes. Hemos estado pensando en ustedes, los extrañamos que estén aquí haciendo escándalo, no poniendo atención en las reglas en los juegos, todo eso lo extrañamos. Que estemos aquí, no se acostumbren pues, preocúpense si pues el diablo está haciendo algo, no se enfríen, pasen tiempo con Dios, estén al pendiente de las enseñanzas, sigan las enseñanzas, sigan todo lo que se está haciendo para que no se enfríen espiritualmente. Vamos allá a Romanos 12, hace 8 días vimos este pasaje, Romanos 12, versículo 1 y 2, vamos a leerlo. Y quisiera continuar con lo que estuvimos viendo y terminar acerca de comprobar la voluntad de Dios, o comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dice versículo 1, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar, jóvenes, vamos a orar, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esa noche. Señor, tú sabes lo que ha conllevado, Señor, este día. Señor, tú estás en control de todo. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en lo que se está haciendo. Señor, que tú tengas el control, que puedas obrar en todo, Señor. Y, Señor, yo te pido en esa noche, especialmente, Señor, por los jóvenes, Señor, que están siguiendo esta transmisión, Señor, el video que van a ver, Señor, que tú puedas hacer una obra en sus corazones, que ellos puedan tomar una decisión que va a cambiar sus vidas, Señor, como lo hemos estado viendo, que ellos puedan comprobar que tu voluntad, Señor, es buena, es agradable y es perfecta. Señor, te pido que tú obres en la enseñanza. Señor, que me des las palabras, Señor, que me ayudes a recordar lo que he estado viendo, Señor, para poder compartírselos. Señor, obra, y te pido que tú seas honrado y glorificado. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Ok, jóvenes, vimos ahí hace 8 días en Romanos 12 que la importancia, y nosotros anhelamos que no solamente, que tú puedas comprobar y que tú puedas estar en la voluntad de Dios, y que es posible comprobar la voluntad de Dios, que es difícil, y quisiera ver un repaso nada más, que es difícil la presión de los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Es muy complicado en estos tiempos en los que te tocó vivir, en los tiempos en los que estamos viviendo, que es difícil, que la presión, y que es complicado poder permanecer en la voluntad de Dios, pero vimos también que es posible, que Dios es bueno, que Dios sigue dando de su gracia, y que sí es posible conocer la voluntad de Dios y andar en la voluntad de Dios. Nosotros podemos insistirte, decirte y animarte que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero yo te animo a que tú puedas comprobarlo. Y aquí en Romanos es lo que Pablo está animando, a que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero hay unas cosas que hay que hacer. Ahora, de Romanos 1, y eso lo vimos también hace 8 días, Romanos del 1 al 11 capítulos, de estos capítulos, hablan acerca de la enseñanza, la doctrina, que Pablo ya les estaba dando estas enseñanzas, estas doctrinas, estas instrucciones, pero ya aquí en capítulo 12 al capítulo 16 está hablando de ahora de llevarlas a la práctica, de la forma práctica. Y vimos que era importante, que es importante el conocimiento que tenemos, llevarlo a la práctica. Vimos también acerca de nuestro comportamiento, de cómo nuestro comportamiento es regulado por algo.
la manera en que tú te comportas, la manera en que tú piensas, la manera en la que haces las cosas es regulada por algo. Y vimos también que necesitas ser salvo. Cuando tú eres salvo, el Espíritu Santo mora en tu corazón y el Espíritu Santo te va a aconsejar, te va a advertir, te va a instruir, a guiar para que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Y aquí en Romanos 12, Pablo les estaba rogando algo y es lo que quisiera que viéramos ahorita en este estudio. Pablo ya había explicado cómo había recibido a Cristo, cómo los hermanos habían recibido a Cristo. Él ya había explicado acerca de varias doctrinas que la vamos a ver, pero ahora él va a explicar cómo andar en él. Y la primera cosa que quisiera que veamos aquí en versículo 1 dice: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. La primera cosa que necesitas y que necesitamos hacer para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta es presentarnos en sacrificio. Versículo 1 dice, Pablo empieza diciendo, por lo tanto. Ahora, por lo que ya acababa de hablar, por lo que ya acababa de decir en los capítulos anteriores, y yo te animo a que tú los leas, él ya había hablado acerca de varias doctrinas bíblicas, la justificación, la adopción, la gracia, la confianza que tenemos ahora en él, esa justificación que Dios nos declara justos a pesar de lo que somos, que Dios nos adopta como hijos suyos, la gracia, como Dios obró para que pudiéramos ser salvos a través de esa gracia inmerecida, ese don inmerecido, la salvación gratuitamente, como lo dice Romanos en los capítulos anteriores, y esa confianza que tenemos en él al ser salvos. Ya habiéndoles mostrado esta doctrina, dice, por lo tanto, ya que yo he hablado de cómo uno fue salvo, ahora dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Por lo tanto, dice Pablo, yo les ruego. Dios ya había mostrado su misericordia a través de lo que Pablo les acababa de enseñar. En la justificación Dios mostró su misericordia, en la adopción, en la gracia, en la salvación, Dios mostró cómo es de misericordioso, cómo fue de misericordioso al ser salvo. Ahora, por todo esto, Pablo dice, os ruego, yo les ruego. Pablo no les estaba obligando, no les estaba ordenando, él les estaba invitando, les estaba rogando. Y Pablo le dice, yo les ruego por todo esto, por toda la misericordia que Dios les ha mostrado, yo les ruego. No dice Pablo, pues tú ya fuiste salvo por gracia, recuerda todo lo que Dios hizo por ti, ahora yo te ordeno, o ahora yo te obligo, o yo te animo a que hagas. Él estaba invitándoles, rogándoles que si entendían lo que Dios había hecho por ellos, ellos iban a tener la voluntad de hacer esto que les va a mostrar. Y si tú entiendes lo que Dios ya ha hecho por ti, todo lo que conllevó tu salvación, tú vas a tener la voluntad de hacer esto que Pablo les va a mencionar. Esta invitación de Pablo tiene que ser voluntaria. La invitación es que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta invitación que Pablo estaba haciendo, que Pablo les estaba rogando que hicieran, tenía que ser voluntaria. Y esa decisión también tenía que ser tomada por ellos. Tenía que ser voluntaria y tenía que ser tomada por ellos mismos. Entonces, esta decisión de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo tiene que ser voluntaria. Tiene que ser tomada voluntariamente por ti. Esa decisión tiene que ser tomada por ti. Y esa decisión se derivaba de una salvación. Necesitas ser salvo para poder tomar esa decisión. Tú no puedes tomar la decisión de presentarte en sacrificio a Dios, que es lo que vamos a ver ahorita, si tú no eres salvo. Tú necesitas ser salvo primero, necesitas comprender todo lo que Dios hizo por ti, que es lo que Pablo mencionó en los capítulos anteriores, para poder presentarte como sacrificio. Necesitamos presentarnos en sacrificio para poder conocer, para poder comprender, comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tu cuerpo debe de ser traído al altar voluntariamente. Todo tu ser, todo lo que tú eres, debes de presentarlo
a Dios. Vamos a Romanos 6, por favor. Ahora, si tú recuerdas, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animalitos, animales que Dios había destinado para los sacrificios. Esos animales no podían decidir, pues los llevaban para sacrificar. Pero nuestro sacrificio, el sacrificar nuestros cuerpos en el altar, debe de ser algo voluntario. Debes presentar todo lo que tú eres, todo lo que tú debes, toda tu forma de ser, debes de presentarlo ante Dios. Romanos 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 19 también: hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia, antes cuando no era salvo, y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. Necesitas traer tu cuerpo al altar voluntariamente. Dios no quiere que presentes ofrendas o obras. Él quiere que tú te presentes voluntariamente al altar. Quiere decir que tú puedes controlar tu cuerpo, tú puedes presentarte a Dios como sacrificio, tú puedes ponerlo sobre el altar y mantenerlo ahí como un sacrificio. Ahora quisiera que tú lo entiendas para que tú puedas comprobar que la voluntad de Dios es de esta forma, buena, agradable y perfecta. Necesitas presentar tu cuerpo en sacrificio. Sobre ese altar necesitas presentarlo ahí y mantenerlo ahí como un sacrificio. Todo lo que tú eres, todo lo que tú anhelas, presentarlo ahí como un sacrificio vivo. Se presenta vivo y permanece vivo. Pero el sacrificio que estás presentando debe de ser santo y agradable a Dios. Debe de ser santo, agradable a Dios, como dice aquí en Romanos 12. Vamos a regresar ahí en nuestro pasaje. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Necesita ser presentado santo para que sea agradable a Dios. No puedes presentarlo sucio porque no será agradable. Vamos a Malaquías ahora. Malaquías capítulo 1 es el último libro del Antiguo Testamento. Para que tú puedas comprobar la voluntad de Dios, necesitas presentarte en sacrificio sobre el altar, en sacrificio vivo y un sacrificio santo, un sacrificio para que sea agradable a Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 8. Malaquías 1 del versículo 6 al 8 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre el altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ofrécelo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí Dios está hablando duramente a su pueblo, más que nada a los sacerdotes, a los que estaban encargados del sacrificio. Ellos estaban cumpliendo, estaban pensando que quizá estaban cumpliendo porque estaban sacrificando, pero sus sacrificios no eran agradables a Dios porque no eran como Dios lo había pedido, no era lo que Dios merecía. Ellos estaban presentando lo ciego, lo cojo, lo que ya les sobraba, lo que no les servía, estaban presentándolo a Dios. Ahora, Dios aquí les dice: a ver, ofrécelo a tu príncipe, a ver si él se agrada de eso, mostrando que Dios es digno de la ofrenda que se le está presentando. Y ellos ya se habían vuelto, ya se les había hecho algo religioso lo que estaban haciendo. Y vamos a Levítico 9, por favor. Levítico 1. Dios había dado instrucciones
de cómo debían de ser los sacrificios, y aquí Israel ya no estaba llevando a cabo como Dios lo había dicho. Ya ellos estaban ofreciendo prácticamente lo que querían, ya se habían vuelto religiosos, ya no estaban dando lo que Dios había pedido y como Dios lo había pedido. Versículo 9: y lavará con agua sus utensilios y sus piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Dios se agradaba cuando se ofrecía lo que él había pedido. Era un olor grato para Dios. Ahora debes presentarte a Dios como sacrificio santo, apartado especialmente para él, como a él le agrada, completamente a él. Y en ese proceso en que tú te has presentado en ese altar, a través del fuego que pasas por ahí, Dios va quemando esas impurezas para que tú puedas permanecer agradable a él, como una ofrenda de olor grato, de olor aceptable. Tú necesitas presentarte como un sacrificio vivo, pero como un sacrificio santo, un sacrificio apartado para que pueda ser agradable a Dios. Todo lo que tú eres, todo lo que tú deseas, necesitas presentarlo a Dios y permanecer ahí como un sacrificio vivo. Vamos a regresar a Romanos 12. Entonces, de esa forma tú vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta si te presentas en sacrificio vivo. Pero hay otra cosa aquí en Romanos 12. Vamos a leer otra vez versículo 1 y 2. Por tanto, dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, primero que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y versículo 2 dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera cosa que tienes que hacer, presentarte en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Segunda cosa, no conformarte al mundo. Al presentarte en sacrificio, el sistema de este mundo y todo lo que él ofrece, todos los placeres temporales, reitero, como dice la Biblia, pueden llevarte a que te bajes de ese altar, a que no permanezcas como sacrificio vivo. Al tú presentarte a Dios como un sacrificio, entendiendo todo lo que Dios hizo por ti y entendiendo que Dios es digno de que te presentes a Él como sacrificio voluntario y como sacrificio vivo, todo el sistema del mundo, todo lo que el mundo ofrece, necesitas no conformarte a ello, porque todo esto puede ser que te lleve a bajarte del altar. El mundo tiene poder para cegarte, para engañarte. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo no te vas a conformar al mundo? ¿Cómo yo no me voy a conformar al mundo? Aquí el versículo dice que necesitamos renovar nuestra mente. Dice, no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Cómo no te vas a conformar al mundo? ¿Cómo vas a lograr no conformarte al mundo? Transformando y renovando tu mente, tu manera de pensar, de ver las cosas. Pero eso va a poder ser posible permaneciendo en el altar. Tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas va a ser renovada, va a ser transformada. No te vas a conformar al mundo si tú permaneces en el altar como ese sacrificio vivo y voluntario. Tu manera de pensar va a cambiar. Sufrió un cambio, una transformación. Ahora ya el Espíritu Santo mora en ti al ser salvo, pero necesitas estar cerca de Dios para que tu mente sea renovada y tu manera de pensar sea diferente. Solamente así vas a poder comprobar la voluntad de Dios. Es una lucha intensa e interna también en tu mente. Gálatas 5, vamos a Gálatas, habla acerca de esta lucha. Nuestro pastor Guillermo decía que Romanos era Batman y Gálatas era Robin, porque van de la mano estos dos libros. Y aquí en Gálatas 5 habla acerca de esta lucha constante que hay en tu mente. Dice, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne,
y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisieres. Esta lucha constante entre tu carne, tu espíritu, entre tu manera de pensar, siempre va a estar ahí. Esta lucha va a estar ahí. Tu carne cada día va a estar luchando contra tu espíritu cada día va a estar luchando contra tu carne y va a prevalecer al que tú alimentas más con tu manera de pensar. Y si no luchas para permanecer sobre el altar, tarde o temprano te vas a conformar a este mundo. Si tú no estás luchando para permanecer ahí sobre este altar como sacrificio vivo, en donde Dios va a transformar tu manera de pensar, en donde Dios te va a moldear y va a seguir trabajando ahí, vas a estar en la voluntad de Dios. Si tú no luchas para permanecer ahí, te vas a conformar a este mundo y tarde o temprano ya no vas a estar presentado en ese altar. Regresemos a Romanos, por favor, Romanos 12. Si tu deseo, y yo espero que ese sea tu deseo, si tu deseo es comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cuál es la voluntad de Dios para ti, necesitas presentarte en sacrificio, necesitas no conformarte a este mundo y permanecer en este altar para que tú puedas comprobar la voluntad de Dios para ti. Versículo 2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú lo haces, si tú te presentas a Dios voluntariamente en sacrificio vivo, en sacrificio apartado a Él, santo, que es agradable a Dios, si tú no te conformas al mundo y permaneces ahí y Dios transforma y va renovando tu mente, tu manera de pensar, tú vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Solo si permaneces sobre el altar como ese sacrificio vivo y santo. Es posible comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero es algo voluntario. Es algo que tú tienes que comprobar voluntariamente. Como lo dije al principio, yo no te puedo obligar, no es algo que Pablo estaba obligando, tú necesitas comprobarlo. Yo te puedo decir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero necesitas comprobarlo. Y para que tú puedas comprobarlo, necesitas presentarte a Él. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero es algo que tú tienes que tomar esa decisión voluntariamente. Pero si realmente eres salvo y comprendes la misericordia de Dios o la misericordia de Dios, lo que Él hizo para poder salvarte, te vas a presentar como sacrificio vivo y en el altar Dios irá transformándote cada día, día con día, para hacerle agradable a Él. Presentarte a Dios para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo te animo, joven, a que tú puedas tomar esa decisión. Si tú quieres comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, no solamente porque el pastor lo ha mencionado, porque el hermano Ernesto lo ha mencionado, que estar en la voluntad de Dios es lo mejor, es bueno, es agradable y es perfecto. Si tú quieres no solamente escucharlo y comprobarlo, necesitas presentarte sobre ese altar, en donde Dios va a transformarte y tú vas a poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta, pero necesitas voluntariamente presentarte ahí. Yo te animo a que tú puedas tomar esa decisión. Vamos a orar, jóvenes, y tomen una decisión. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por, Señor, la salvación que tú nos has dado. Señor, yo te pido si algún joven o alguien, Señor, que haya escuchado, Señor, lo que acabamos de ver y no es salvo, Señor, te pido que tú obres en su corazón y, Señor, que él pueda ser salvo. Señor, si haya sido salvo, Señor, pues todo lo que tú has hecho por lo que hiciste por nosotros, por nuestra salvación, Señor, a esa salvación tan grande que nos has dado, Señor, pues podemos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, te pido que cada joven pueda tomar la decisión de presentarse a ti como ese sacrificio vivo, Señor, de todos sus deseos, todos sus sueños, Señor, sus anhelos,
ponerlos sobre ese altar, Señor, para comprobar que tu voluntad, Señor, es mejor que nuestra voluntad. Yo te pido que tú obres en ellos, Señor, que les animes, que ellos puedan permanecer fieles. Señor, bendice lo que hemos pues estado haciendo, obra en cada uno de los jóvenes, y te agradecemos por todo esto. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Jóvenes, les animo a seguir adelante con las transmisiones. Tienen ahí los videos para que las predicaciones, para que las sigan escuchando, y acuérdense de seguirnos ahí, a darles like, suscribirse si no lo han hecho, para que puedan estar al pendiente de los videos, y pues Dios los bendiga. Esperemos pronto ya regresemos a la normal, a seguir jugando. Yo sé que extrañan las galletas, el refresco que se daba aquí, todo de primera, pero pronto nos veremos otra vez, y vamos a hacer también varias cosas para que ustedes puedan animarse. Cualquier cosa estamos para servirles, y Dios les bendiga, jóvenes. Gracias por seguir.